¿Qué cosas, no? ¿Qué cosas? Justamente la autoetnografía reconoce esta postura del investigador, pero es necesario estar conscientes de que esta postura será sometida a juicio también. Sí. Justamente otro elemento para analizar la autoetnografía es eso. El investigador, en este caso también escritor, nos está dando elementos suficientes para entender desde qué postura se está posicionando. Y ahí aparece justamente esa parte de la crítica, de que si el lenguaje es demasiado formal, de que si el lenguaje puede llegar a ser masculinista. No sé si alguno lea Freire. Freire es de la postura de la pedagogía crítica, y justamente hay una parte de un texto que me encanta, que dije, si tenías mis respetos, todavía más ahora, ¿no? En la que habla de cómo a través de la convivencia, del diálogo, de esta construcción con mujeres norteamericanas, se dio cuenta de que su lenguaje tendía a ser muy masculinista. Y reconoce la construcción del lenguaje como un aparato, en este caso de género, ¿no? Muy apegado a la parte de la opresión patriarcal. Cuando él empieza a redactar de manera distinta, se hace consciente de que este simple hecho de que no digamos que el lenguaje está despolitizado, ya es un cambio. Justamente ayer platicaba con alguien de la parte de la emancipación, ¿no? Y cómo esas cositas chiquitas están ahí, permeando esta parte del lenguaje, cuando de repente en la escuela te dicen, escribe en tercera persona, escribes en masculino, intentas escribir sin juicio alguno, ¿no? Entonces, para los enfoques más qualis tradicionales, estamos pecando de ser demasiados artísticos y de repente mezclar demasiada emotividad, demasiada, ¿no? Porque justamente eso implica un sesgo, eso implica que no estás observando la realidad de los otros. De hecho, en su momento yo se lo llegué a comentar a Dani, una inquietud mía era que sentía que podía llegar a ser bastante egocéntrica la escritura, ¿no? Algo con lo que yo siempre estuve peleada. Y de repente justamente te enteras de que sí, eso puede ser uno de los ejes críticos. En plano, ¿en dónde estoy enfocando la autoetnografía? Hay que pensarnos eso también. ¿En dónde la voy a situar? Toda vez que yo inicie a escribir, ¿en dónde me voy a ubicar más? Si voy a hablar, y es un reto, porque sí es un reto, es hablar las historias de los otros a través de tu óptica y dar una explicación cultural. Por eso se habla de este rollo de ser súper escritores, porque es rescatar todo lo teórico, acomodarlo, mezclar subjetividad tuya, mezclar subjetividad de los otros y presentarla de una manera que sea llamativa, ¿no? Entonces, si se avientan ese enfoque, con lo que se van a encontrar es con una crítica muy fuerte. De hecho lo decía, ¿no? Como si fueras el héroe de tu etnografía. O sea, de hecho lo manejaba así, como que una de las críticas más fuertes es esa, como la impresión de que tú eres la heroína o el héroe de esa comunidad, por así decirlo, como la película que no sé si han visto de Vidas Cruzadas, que la chica hace su historia, pero también en función de las historias de las demás, y ella es y la protagonista, de hecho, tú lees como el resumen y la protagonista es tal, ¿no? Cuando las protagonistas son todas, pero como ella lo escribió, pero como ella lo hizo, a ella se le considera la protagonista. Este asunto de la cristalización. De nuevo, ¿no? ¿Desde qué óptica lo vamos a presentar? ¿Cómo le hago para respetar los significados de las otras personas? ¿Cómo le hago para respetar sus emotividades? Y que vean lo justo. No sé si alguno ubique qué es el DEMAC. El DEMAC es una organización que se encarga de rescatar historias de mujeres a través de medios escritos, ¿no? Y el DEMAC, me encanta la labor que hacen porque de hecho, te los voy a pasar, está como padrísima la página que tienen. Te presentan las historias tal como están redactadas. Así tengan las 1000 faltas ortográficas, así sea solo medio párrafo. Se presenta así. Justamente es esta parte de ser respetuoso con la persona que está redactando. Pero en la autoetnografía, en muchas ocasiones quizás no puedas presentarlo en ese molde. ¿Me explico? Está como siempre constante esta parte de que la comunidad científica siempre considera que tu trabajo está en un extremo. Dependiendo de dónde ellos estén parados, dirán o ubicarán su punto, su postura como el punto fijo. Y dirán, ¿está más lejos o más cerca de? ¿No? Entonces, esa es como la cuestión. Es una de las grandes complicaciones a las que nos podemos encontrar. Y yo aquí sí me gustaría preguntarles, ¿no? Y algo
que creo que es importante. ¿Quiénes realmente somos 100% objetivos? O sea, cuando lo decíamos, ¿no? O sea, una persona que investiga algo lo hace con un fin, lo hace porque quiere hacerlo, porque tuvo un familiar o porque él mismo lo pasó, o porque no sé, ¿no? Pero siempre es un fin, es algo por gusto, es algo que uno quiere hacer. Entonces, en ese sentido, plantea mucho esto, como este sentir como herramienta para. No vamos a dejar de lado algo que sí existe, que intentamos negar y que esta cuestión de lo cuantitativo y lo cualitativo muy de este estilo, más academicista, intenta negar la cuestión del sentir. Pero claro, otra vez, no están como estos extremos, o eres o no eres. Entonces esa va a ser una crítica muy fuerte. Y pues la otra parte de la crítica es, ¿por qué estás escribiendo esto? Ujú. Siempre, o sea, en el momento en el que tú te sitúas para decir, todos somos subjetivos y vamos a reconocerlo, viene la pregunta para ti. ¿Y tú por qué estás escribiendo esto? ¿Qué agenda política sigues? ¿Qué ideología tienes de fondo? ¿Por qué sobre esto? ¿Por qué no sobre el otro? ¿Por qué si las mujeres en África también sufren mucho? ¿Por qué eliges escribir sobre mujeres occidentales? O sea, justamente todo eso también va a estar saliendo. En el momento en el que aceptamos esta postura política, también nos sometemos al escrutinio de otros, ¿no? Y a que se cuestione todo lo que hacemos y todo lo que escribimos, ¿no? Entonces, pues... pareciera que más, ¿no? Como que le están rascando más... ahí con lupa para ver a qué más le pueden tirar. Es que de seguro eres del PRI, eres del PRIAN, entonces... Como a las feministas que les pagan por ir a marchar. Ajá, que supuestamente Soros nos paga por marchar, o sea, yo nunca he recibido lana, pero bueno. O sea, justamente como el corto etnográfico se inscribe en el reconocimiento de las posturas, pues también está sometido a esa clase de escrutinios, ¿no? Y todavía con mayor razón. Así que habiendo explicado todos estos riesgos y viendo que ninguno se ha salido de la reunión, ni ninguna, nos gustaría que nos contaran cómo les fue con sus tareas, qué se encontraron. Y a mí me encantaría preguntárselos de una vez, o sea, no vamos a fingir que esto no va a pasar. ¿Por qué esa etnografía, esa autoetnografía, justamente esa que escogieron, les llamó la atención? Fue la primera que se encontraron, porque también se valen. Creo que se les fue el internet. Comenten, chicos, si la revisaron, no la revisaron. Yo sé que alguien, por lo menos una persona, sí revisó algo, de eso estoy seguro. Sarita está levantando la mano. Yo la autoetnografía que encontré, bueno, sí fueron varias, pero sí tuve un poquito de problema porque algunos eran artículos de la autoetnografía, ¿no? O sea, en sí no era el texto pues original, ¿no? O el texto largo en el cual está el trabajo plasmado, sino más bien era como pues digamos, sí, el comentario de la misma persona hacia su trabajo, ¿no? Y por qué la autoetnografía es un método de investigación válido, ¿no? Pero sí pude encontrar uno en el cual era sobre gordofobia. Y justamente esto, sí, o sea, bueno, desde que tengo contacto con ustedes, pues he tenido como este acercamiento al movimiento, ¿no? Y lo adopté. Entonces, pero yo no sabía que había, o sea, que tenía un nombre, ¿no? Justo esta perspectiva hacia el cuerpo, ¿no? En el cual pues es gordofobia, ¿no? Tiene nombre. Entonces, y justo lo mencionaban en la primera clase, ¿no? Despertar pues no sé, de varias cosas, ¿no? Entonces, encuentro este artículo, el cual sí tiene el trabajo, y pues sí es como, no sé, sí me choqueó, sí fue como muy, muy significativo para mí, porque justo dice, es que lo que más me llamó la atención porque decía, es que la salud o sea, una persona saludable es igual a una persona delgada, ¿no? Se puede ver y son sentidos ahí implicados sobre, pues es que las personas delgadas no son flojas, las personas delgadas tienen fuerza de voluntad, las personas delgadas buscan salir adelante o sea, varios sentidos ahí de como de querer salir de zona de confort, o sea, varios ahí, ¿no? Varios sentidos ahí implicados, pero
pues nada, eso fue lo que más me llamó la atención, ¿no? Y pues sí, o sea, es un tema un poco personal, ¿no? Igual esta cuestión, y por eso me llamó la atención y tanto fue el impacto. Y pues eso fue lo que yo encontré. También noté que en su redacción ponía citas también sobre, pues, autores, ¿no? Hablaba en primera persona, de hecho, bueno, aquí la tengo guardada y todo, era una mujer española, es una mujer española que hasta la fecha, acá en febrero salió este artículo, hasta la fecha, pues ella sigue siendo gorda, ¿no? Y pues eso fue el trabajo que yo encontré. A partir de un enfoque feminista también, cabe aclarar. Ok, muy bien. Justo ya nos haces estos comentarios acerca de cómo era la estructura, pero cuéntanos de qué trataba la ¿Qué la leíste que autoetnografía? dijeras, esto pega aquí, pegó como, sí, cierto, sí somos, sí fui? Y también, ¿no? Esta cuestión de si nos puedes explicar qué es gordofobia, porque a lo mejor algunas ya lo sabemos, ya lo conocemos, pero, o a lo mejor ya todas y todos lo conocemos, pero no nos queda muy claro. Si nos puedes explicar más o menos desde lo que leíste y lo que tú creas, estaría muy bonito. Ok. Sí, bueno, como igual lo dije hace rato, lo que más me llamó la atención fue esto que una persona delgada es valorizada socialmente en cuestión de querer salir adelante, de alguien con fuerza de voluntad, alguien que no es floja, ¿no? Alguien que busca horizontes, ¿no? Que quiere sentirse bien. Eso fue lo que más me llamó la atención, por eso es que sí, o sea, eso fue lo que yo sentía así como aquí, ¿no? Visualmente se es vista una persona, o bueno, estos valores, puedo decir, estos valores son atribuidos conforme al peso, ¿no? Al peso. Eso fue lo que más me choqueó. Y aparte, ¿no? O sea, también mencionaba esto en cuestión de, o sea, no solo eres gorda, sino que también eres moreno, ¿no? O eres morena, ¿no? O sea, no moreno, morena, eres morena. Varias cosas en cuanto a la imagen, ¿no? Que son valorizados en cuanto a un potencial humano, ¿cómo decirlo? Eso fue lo que más me llamó la atención. Y pues esa fue mi experiencia. Y pues gordofobia, lo que yo entendí, es justo pues sí, es miedo a ser gordo. Miedo a ser gordo por digamos, viene cargado con un castigo social en el cual, bueno, por así decirlo, muy burdamente, viene cargado por un castigo social en el cual pues te señalan como alguien que no tiene valor, como alguien, o sea, eres valorizado en cuanto y valorizada, ¿no? Y que pues es una distorsión de tu propia imagen, ¿no? A partir de lo social. Eso es lo que yo logré entender, no sé si estoy correcta, pero pues eso fue mi experiencia. Muy bien, sí, claro, es justo, lo pone en palabras muy entendibles Sarita, es justo esta parte de cómo el entorno nos ha hecho creer, porque no es como que te diga, no es como que sea descarado y te diga, oye, si estás gordo no vales, es como muy sutilmente, véanlo a su alrededor, vean las películas que normalmente vemos, las protagonistas, la cuestión de los anuncios, toda esa situación son como cosas que se nos implantan en la cabecita, que nos hacen decir que eso es lo normal y que por tanto está bien. En este caso, pues no se ve como a personas con sobrepeso, ¿no? O a personas con cuerpos normales. Yo lo diría normales. Justo platicaba con una chica de esta situación y me decía, es que todos los cuerpos son normales. No es que un cuerpo de plano delgado sea normal o que un cuerpo con lonjita sea normal. Es que todos los cuerpos son normales porque todas las mujeres tenemos características muy diferentes. Entonces, pues sí, justo ahí hay un tema muy interesante sobre la cuestión de delgado igual a sano, ¿no? Gordo o gorda igual a ¿cómo se diría? A enfermo.
a enfermo, holgazán, a holgazán. ¿no? Aparte de todo. Exacto. Entonces, sí, y justamente el enfoque de género habla de esta imposición y de esta exigencia social con respecto a la belleza como eje central, ¿no? Si les late el tema, la política sexual de Kate Millett, ya sé que parezco agente publicitaria de la señora Millett, pero la verdad es que el libro es buenísimo. Justamente llega a tratar estos temas, ¿no? De manera bien puntual. Para el ejercicio práctico, preguntarnos por qué ella escribe esto, ¿no? Si ella a través del texto nos permite conocer un poco, porque la autoetnografía sí lo demanda, conocer un poco de su historia, de cómo lo vive ella y ayudarnos a dilucidar por qué elige dedicar investigación, dedicar tiempo, energía, recursos a escribir el tema. Y no solamente es el acto de escribirlo como papel inerte, No. es escribirlo comprometiéndome con lo que estoy haciendo y con el impacto político que esto puede tener, ¿no? Entonces, chicas, chicos, ¿quién más leyó? Les voy a mandar también un trabajo de este estilo, que se trabajó con fotografía y con escanografía, para que podamos apreciar que se pueden utilizar un montón de recursos. La autoetnografía tiene, sí, claro, tiene como una dificultad bien grandota, pero también tiene la posibilidad de usar recursos más creativos. Entonces se lo voy a mandar mientras alguna o algunos se anima. Tienen las manos levantadas, a lo mejor no las ven. Está Pedro. Es que no las vemos. No las vemos. Está Pedro primero y luego Saúl. Ajá. Ok, Ok. gracias, Dani. Gracias, Dani. Pedro, por favor. adelante. Yo tuve dificultades para encontrar una más o menos en la que yo pudiera tal vez empatizar, porque, o sea, en el sentido de que yo tuviera las mismas características o que fuera un tema que personalmente, por mis características, no sé, de hombre, heterosexual, clase media, fuera algo que me representara, porque en la mayoría que encontraba estaban orientadas hacia, pues, a problemas de, por ejemplo, encontré de transexual, de problemas, o en el libro que nos habían pasado sobre la falta de emotividad que había en la investigación. Entonces, el profesor Daniel me ayudó a encontrar una que estaba orientada hacia el tema de la masculinidad, de cómo es que el autor pasó por un momento en donde su papá no pudo cumplir con los eh, requisitos, las indicaciones que se deben seguir o lo que un hombre debe hacer, porque tuvo una fobia. Entonces esto le impidió salir de casa, trabajar. Entonces todo esto nos dice el autor que le permitió ver cosas que no podría ver en su trabajo de campo, como es que no solo le impactó al papá esta imposibilidad que tuvo de cumplir sus roles, sino de que también a la familia, a la mamá y al niño, cómo se vieron presionados y buscando alguna alternativa para poder disimular, para no tener vergüenza, yo diría, o pena por la situación en la que vivían. Pero sí, me costó mucho trabajo encontrar algo que realmente dijera, pues esto sí tiene que ver conmigo, pues. Si quieres y si te nace, también nos puedes compartir un poquito qué fue lo que más te impactó. Entendí esta parte como la trama, pero seguramente por algo sí terminaste de decidirte por ella, ¿no? O sea, no era como solo esta cuestión de que fuera interesante el tema, seguramente algo sí enganchó por ahí. Esta parte que mencionas, justamente dentro del enfoque le llamamos mandatos de género. Es esta cuestión de lo que nombraste como obligaciones a cumplir a partir de un rol. Entonces, sí es como un tema bien estudiado, pero la verdad es que mucho de lo relacionado a cuestiones de cómo reconstruimos el género se ha trabajado casi por mujeres. O sea, de hecho, justamente por eso es como la insistencia, ¿no? O sea, si quisieran aventarse, hacer un grupo de escritura entre varones o... Sí. Digo, Por favor. La sutil invitación, porque justamente sí se requiere trabajo desde sus trincheras para que ustedes relaten lo que ustedes viven, porque nadie lo sabe mejor que ustedes. Y justo esta parte de comenzar con este tipo de pláticas, conversatorios, círculos de lectura, escritura, como quieran
hacerlo o hay de todos estos tipos entre varones, surge a partir de esta cuestión de que el movimiento empieza a alzar como mucha fuerza y entonces los hombres se preguntan, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y entonces muchos empiezan a ver qué es lo que pueden hacer. Y en el intento empiezan como a tropezarse, ¿no? Y a decir, ay, no. Como nosotras también en el movimiento, creo que a todos nos pasa. Siempre que queremos hacer un cambio, siempre que queremos hacerlo diferente, vamos dándonos tropezoncitos. Los topes, Ajá, ¿no? los topecitos. Entonces, estaría muy cool si alguien de aquí quisiera, se le ocurriera. Podrían, Dani. Les conseguimos también otros chicos. Excelente. Bien. Muy bien, Dani. Viva. Gracias por dar un paso adelante. Ya te tenemos los chicos que están interesados. Son Sí. chistes, pero es anécdota. Ya te estamos juntando. Sí, chicos. ya están los chicos. Pedrito, no sé si quieras comentarnos algo respecto a eso en esta línea o si le damos la palabra a Saúl. Pues principalmente fue pues con el papá, no tanto con el autor, es con el que empaticé porque realmente mi papá sí ha cumplido con esos deberes, obligaciones del género, entonces no, yo no he tenido ninguna de esas problemáticas, pero pasándome a un nivel un poco más abstracto a la masculinidad, ¿no? A estas nuevas masculinidades, fue de ahí sí puede haber, porque pues son pues experiencias que uno pasa de que tiene uno que cumplir pues ciertas obligaciones, ciertas formas de ser, de actuar, que uno tal vez por su propia personalidad no cuadra o no siente que no le representan. Y sí, pues yo podría decir que tal vez desde primaria hasta la prepa sí hubo ciertas problemáticas con respecto a eso. Entonces yo creo que es por ahí que me identifiqué algo más con el papá que con el propio autor. Ok. Muy bien. Justamente me encanta cómo lo plasmas. Nos gustaría que hagamos el intento. A lo mejor al principio nos cuesta un poquito identificarlo, pero este es el texto, de esto trata y lo que acaba de hacer Pedro, ¿no? Con esto, o sea, a lo mejor tampoco es con el escritor o la escritora, sino con algún personaje secundario, porque recuerden que justamente la autoetnografía se trata sobre, sí Varias estoy viendo personas. desde una óptica particular, pero es la historia de más de una todas. sola persona. Entonces, Saúl, por favor. Aquí me gustaría decir algo antes. Esta es otra cuestión que se critica mucho, ¿vale? Esta situación de que creemos que para poder comprender al 100% al escritor, tenemos que tener la vida igual a él. Y véanlo, ¿no? A lo mejor Pedro dice, no simpatizo con él, porque pues yo no he vivido esto, pero me identifico con esto. Justo habla de eso, de ciertas cosillas en las que nos podemos llegar a identificar, ¿vale? Porque a lo mejor mi vida no es la misma que la de Annie, porque vivimos en entornos súper diferentes, pero sí hay cositas en las que llegamos a empatar cuando llegamos a platicar. Y lo mismo va a pasar, por ejemplo, ahora que Dani hizo la convocatoria para estos círculos, lo mismo les puede pasar, ¿va? O sea, que es como, no vivo lo mismo que tú, pero lo entiendo, porque a mí me pasó esto y esto. Justamente Barbie por ahí nos Entonces, acaba de enviar un material al chat del grupo. Entonces, chicos, si les late el tema, chéquenlo. Hay mucha información al respecto. De hecho, por ahí creo que hay un hilo en Facebook, si lo vuelvo a encontrar, se los paso, que es son grupos, justamente entre varones para la construcción de masculinidades diversas. Entonces, eso. Ahora sí, Seúl, por favor. Bueno, a ver, ¿por dónde? Es que ahora que quiero hablar de lo que revisé, me doy cuenta que creo que pude haberle echado más ganas porque solo lo leí una vez, pero no alcancé a entender completamente la parte teórica. Me perdí tanto en la emotividad del texto que de repente las partes teóricas se me pasaban un poco. Pero bueno, voy a hablar un poco de lo que leí, aunque creo que ahora que quiero hacerlo me faltó, debí haberlo leído 2 veces. Pero bueno, yo encontré varias cosas, no se me hizo difícil encontrarlo, encontré incluso como especie de libros llenos de autoetnografías con temáticas que me parecieron muy increíbles porque no se suelen tratar. Y creo que fue precisamente lo que me gustó, lo que me llamó a revisar la que revisé. Primero estaba buscando sobre masculinidades y encontré varias, porque es precisamente desde la sesión pasada la inquietud que tengo. Pero
yo llegué a uno de que el nombre se llama La guerra declarada contra el niño afeminado y es una autoetnografía queer, así la menciona. Ah, que por cierto me encantan los títulos de todas las autoetnografías, se ve precisamente la intención del texto, es muy bonito todo. Y bueno, me llamó mucho la atención por el tema, fue como la amplitud de temas que puede tratarse en la autoetnografía, esa flexibilidad que hay, esa flexibilidad que te aporta. Y bueno, después vi que es una persona de Perú, me encantó el hecho de que fuera latinoamericano. A veces solo hablamos de personas gays y pensamos en norteamericanos o pensamos en Europa. Entonces a mí me encantó mucho ese pedo, que fuera latinoamericano, peruano y su historia es de los años 90. Entonces lo que pude notar fueron muchas características de la autoetnografía que ustedes nos mencionaban, todo esto de la emotividad, toda esta habilidad para contarnos una experiencia de su vida y después meternos una cita de algo teórico. Eso me voló la cabeza, güey. Fue como, ¿qué pedo? Órale, eso se puede hacer y me gustó. Bueno, eso es un poco lo teórico que agarré. Ahora, lo vivencial me encantó mucho porque, pues precisamente nos cuenta desde su experiencia cómo a veces en su escuela le decían marica y él alcanzaba a entender qué significaba por su contexto y no, pero le dejaba como inquietudes de vergüenza. O sea, en toda su historia nos va relatando cómo esa vergüenza de sentirse homosexual y de no ser heterosexual se va expresando en secundaria, en preparatoria y en universidad. Nos va contando cómo había psicólogos en su escuela y estos psicólogos lo trataban con un problema de identidad de género, un problema de identidad sexual. Creo que esa fue la parte en donde más pude encontrar mi inquietud, porque mi propósito de buscar masculinidades era como el proceso terapéutico a veces no podía agarrar un problema realmente, o sea, tal vez el problema de los hombres a veces son tantas exigencias que nos llegan de ser hombres. Y entonces también lo pude encontrar aquí, tal vez ya es más porque estoy muy metido en esa idea, pero dije, ¿cómo el quehacer de uno como psicólogo puede verse perjudicado cuando no tienes una perspectiva, pues vamos a decirlo, una perspectiva de género, una perspectiva que rompa con lo que se debe hacer, ¿no? Que rompa con las exigencias, con los estigmas, con los valores buenos que te dicen que debes tener. Entonces creo que ese fue el punto más importante en el que me encontré en el escrito de esta persona, en esa parte donde los psicólogos lo diagnosticaban con un problema. Y bueno, pues todo lo demás fue emotividad, como ustedes lo dicen, todo lo demás fue muy bello, escribe muy bonito, me quedó claro lo que trataba de decir, lo que puede llegar a sentir una persona que no le dan las facilidades, o al menos el mundo no está hecho para encontrarte a ti, para saber quién eres y todas esas cosas. Pero como que ya me parece más morbo que en sí hablar de la autoetnografía. Pero sí, esa es en sí todo lo que me gustaría decir. Me encanta porque quiero que vean cómo este ejercicio de autoetnografía es algo así. Es el hecho de que te identificas, como él lo dijo, no porque a lo mejor tengas la vida igual a él, sino porque lo estás leyendo y es tan emotivo que te pega. O sea, te hace sentirte parte de lo que está viviendo. Y aparte estás haciendo un proceso de cristalización. Estás analizando incluso la vivencia del otro a través de tu propia óptica con una mirada crítica. En este caso de la parte del ejercicio profesional, ¿no? Como el no tener una postura con respecto a ciertas cosas implica que en lugar de hacerle un bien al otro, causas un daño iatrogénico. Entonces, o sea, maravilloso, me encanta. Chicas, chicos, si pueden pasar sus autoetnografías también al grupito, estaría perfecto para que todas conozcamos un poquito de lo que los demás están leyendo. Dani. Entonces, tranquilo, Saúl, fue precioso, no pienses que es morbo, pienso que si a final de cuentas la emotividad te llegó y es algo que que te apropiaste, que dijiste, wow, es por algo, no creo que sea morbo. Aparte eres psicólogo. O sea, recuerda que el ejercicio de empatía es
Es como Fundamental. cuando dicen, me pagan por hacer lo que más me gusta, escuchar el chisme. O sea, para nosotros sí es Chismecito. así. Es Sí. necesario sí meternos en la vivencia de los demás, desmenuzarlo, tratarlo. Sí, probablemente algunos pensemos que se debe tocar los sentimientos de los demás con pinzas, pero pues a lo mejor la postura de los demás no es tan Otra vez, delicada. este academicismo como jalándonos. No hagas eso, no te metas. No sientas, No es morboso sientas, que te es involucres morboso. tanto. No es morboso, está bien, te estás involucrando. Es bueno, porque estás comprendiendo. Te das el chance para preguntarte, para preguntar a lo mejor a los demás. Si tuvieras al autor, hasta te apuesto que querrías preguntarle, ¿no? Oye, ¿me contestas unas preguntas? Es que Oye, es que no entendí. Y de verdad yo no entendí. O sea, eso se Entonces, vale, es parte de está muy bien. Dani, no sé si había otra manita antes de Leslie o si ya sigue Leslie, Sigue Leslie. Sigue Leslie. Por favor, Leslie. Gracias, Dan. Gracias, gracias. Yo tuve algunos problemas para encontrar una porque, bueno, para empezar siento que soy muy mala buscando cosas. Entonces, estuve un par de días buscando y después me topé con que Cristina Rivera Garza tiene un mini, tiene un libro de mini cuentos y algunos son autoetnográficos, pero no lo encontré. O sea, por más que intenté encontrarlo en línea, no lo pude encontrar, no lo pude descargar y yo a veces hago berrinches, entonces fue como de, ay, no lo encuentro ya, bye. Y pues, pero tenía que leer algo, ¿no? Entonces, al final, porque aparte quería buscar algo de México, o sea, buscar una autoetnografía mexicana y pues por eso igual me costó un trabajo que ahora que lo pienso no busqué si había alguna tesis. No me metí a buscar por ahí. Pero bueno, el chiste es que al final estuve intentando igual encontrar algo de morritas y pues más o menos lo que le pasó a Sara, la mayoría eran textos que hablaban del método, no como tal, era una autoetnografía. Y ya al final pues encontré uno de la Ciudad de México, escogí la Ciudad de México porque me gusta mucho la ciudad y pues la autoetnografía se llamaba Búsquedas, Miradas, Sentidos, Autoetnografía en la Ciudad de México, así se llamaba. Y dije, bueno, pues, suena interesante, suena muy general, pero a ver, ¿no? Y es de un español, básicamente es un español que vino a la ciudad como a turistear y después decidió, pues, plasmar su experiencia en la ciudad. Y hubo unas cosas que me gustaban y otras que no, porque siento que se enfocó mucho en su profesión y le faltó bajar más su lado emocional porque es antropólogo, entonces hablaba mucho sobre las estructuras, cómo nos movíamos en la ciudad. O sea, hablaba como de esta teoría en antropología, incluso metió un poco de arquitectura y lo bajaba en experiencias con personas con las que habló en la ciudad. Pero eran como, ay, ¿tú a qué te dedicas? Y pues te gusta vivir en la ciudad. Y a partir de esos testimonios, pues ya era como iba haciendo pues iba metiendo sus experiencias y aparte lo que él hacía era contrastar su experiencia aquí en México con Buenos Aires, por ejemplo, o con Chile, o porque ha ido a varios lugares. Pero igual no se enfocó mucho o sea, bueno, yo siento que le faltó emotividad o sea, se enfocó mucho en el otro ámbito. Entonces, al final me decepcioné un poco en ese sentido, pero me gustó porque al final no sé cuál era su objetivo. O sea, más bien, no sé si su objetivo era hacerme sentir lo que me hizo sentir, que es como cuando vas a turistear a algún lado, pues realmente qué estás haciendo, ¿no? Simplemente estás viendo las cosas como si estuvieran en un vidrio de exhibición, o como él intentó hacer, ¿no? Como intentar realmente, se me fue la palabra, pero vivir realmente donde estás llegando y conocer a la gente y pues pasar un rato en ese lugar que es diferente a lo que tú estás acostumbrada. Y, yo decía otra cosa, se me olvidó, rayos. Eso, o sea, eso me hizo reflexionar a mí, pero realmente creo que su objetivo, porque aparte dijo en algún punto que era como de sus primeros intentos de autoetnografía, y yo esperaba con el título que hablara un poquito más sobre sus experiencias, bueno, que metiera más experiencias más rudas, quizás, porque sí menciona algunas violencias de la ciudad y todo eso, pero solamente usa a las personas con las que habló como, ay, ¿cómo se dice? Como para justificar
sus argumentos y no les dio un enfoque más. Porque también hubo un punto en el que dijo, no quiero que esto caiga en un autoetnocentrismo, que también eso me hizo sentir como, wow, ¿no? De ser algo muy difícil tener que, bueno, poder hacer esa diferencia. Siento que es una línea muy delgada el poder hacer de verdad tu autoetnografía y no caer en un autoetnocentrismo. Pero pues al final, eso, yo creo que voy a intentar conseguir el escrito de Cristina y pues igual si comparten las otras autoetnografías voy a estar leyéndolas en la semana. Creo que es todo. Muy bien, gracias. Qué bueno que el autor nos aclaró que era su primera autoetnografía. Sí, es que claro Muy que amable. podemos Sí. criticar al autor y la obra. Recuerden que para eso es la literatura, y el que les diga que no les está mintiendo. Es para criticar, es para desmenuzar, es para intentar comprender absolutamente todo lo que se publica dentro del ámbito de una profesión. Es para eso. Si es para abonar a un corpus teórico, pero recordemos justamente a Kuhn, ¿no? Cambios de paradigmas. Y todos los paradigmas caen una vez que nos empezamos a cuestionar ciertas formas de explicar el mundo. Así que esta parte de cuestionar incluso cómo se está escribiendo es importantísima, ¿no? Esto que comentas en el plano de enfocarse en ciertos aspectos de arquitectura, por eso es importante que aclaremos de alguna manera el objetivo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que queremos presentar? Porque dentro de la arquitectura misma, por supuesto que se podría desarrollar una tesis de ese estilo, ¿no? Pero si la intención era otra, o sea, ahí nos permite entrever cuáles son las cosas que él podría mejorar como escritor y como investigador, ¿no? Esta parte que mencionas de que las otras voces solo aparecen para justificar, ¿no? Justamente parte central de la autoetnografía es permitir reflejar la cultura de los otros. Hay una metáfora. La cultura desde los ojos de los otros. Sí, de hecho lo plantea como en plan juntar varios cristales y cómo estos cristales al cruzar formas, al permitir atravesar la luz por todos ellos, cambia lo que estamos observando, dependiendo desde qué ángulo de todo este conjunto de cristales estamos viendo, ¿no? Entonces, sí, a veces puede ser un poquito decepcionante. Recuerdo que me pasó cuando pero yo estaba leyendo Qualis. Estaba con un enfoque supuestamente igual medio pegado a eso. Estaba leyendo teoría fundamentada. A mí sí me gusta la teoría fundamentada y justamente en alguna ocasión estaba haciendo investigación sobre qué era sobre educativa, pero era creo que sobre trabajo de docentes. Y yo esperaba encontrarme algo como súper complejísimo, que me doliera la cabeza, que me hiciera como preguntarme por qué estaba en educativa y por qué estaba haciendo psicología, y de repente también me encontraba con cosas que nada que ver, ¿no? Que me parecían como muy aburridas. Así que, pues, es parte de lo mismo, ¿no? Ya nos dirás cuando leas las demás autoetnografías y te dan como esa misma sensación. Lo que pasa es que también, o sea, la autoetnografía, si bien sí es latino, o sea, se intenta agarrar mucho de este lado de Latinoamérica. Sí, en México no hay mucho trabajo. No hay mucho trabajo. Es una invitación. En sociología y antropología un poco, y van a encontrar mucha parte teórica, justo de estas dos, pero como en sí trabajos hechos, sí hay, pero son los menos. De lo que sea de cada quien, ¿no? O sea, de hecho, lo que sea de cada quien. ¿Quién es uno para juzgar? Insertan aquí stickers. Justamente hablan de que hay muchísimo trabajo en otras latitudes, o sea, no necesariamente en América Latina, sino desde otros lugares del mundo, ¿no? Y pensemos en por qué, o sea, nuevamente, ¿por qué? Porque un enfoque disidente contrahegemónico apenas sí está dando sus luces en Latinoamérica. O sea, creo que es importante hablar del tema, es incluso importante dejar solo la pregunta al aire, porque hasta ahora se empiezan a realizar investigaciones de este estilo, ¿no? Y yo creo que es más una invitación para todas nosotras y nosotros, ¿no? Ya vieron que el enfoque está como muy padre, que es muy crítico, pero viene la tarea difícil, que es hacer. O sea, justamente es hacer. Sí tiene muchas dificultades, pero como habrán notado en algunos casos, en los que pegó en el lado emocional, tiene alcances tremendos. O sea, preguntémonos, ¿cada cuándo nos pasó en la carrera estar leyendo algo y que nos impactara de esa forma? Que fuera tan directo el golpe emocional. Probablemente les pasó contadas veces, ¿no?
Y la autoetnografía tiene esa capacidad de incitar a una reflexión. De hecho, es un proceso justamente reflexivo el que se pretende evocar. Y hay que recordar que sí, el objetivo de, bueno, una de las formas en las que sabemos que nuestra autoetnografía está bien hecha es que logramos identificar cuál era el eje, ¿no? Lo que decía Saúl hace un momento. Yo entiendo que era esto, ¿no? Sarita también, ¿no? Yo entiendo esto. Entonces, en este sentido, pues sí, y lo decimos, ¿no? No es culpa del lector. De hecho, sí se hace la aclaración en el libro. Si el mensaje no es comprendido, no es culpa del lector, es culpa de aquel que escribió. Entonces, pues nada, por eso les decía, qué bueno que nos aclaró que era su primer acto. Sí, para apapacharlo, ¿no? O sea, si tuviéramos su correo como, oye, carnal, es que estuvo muy padre el tour, pero nos hubiera gustado un poquito más leer esta parte. Que de hecho, o sea, si se aventaran a hacer tesis de este estilo o artículos a título personal, o sea, yo encantada de ayudar como en esa parte, ¿no? Sí, también. Es que, o sea, sí me gustó, me encanta, pero me faltó sentir como algo, ¿no? Esa parte de crítica constructiva que siempre es bien necesaria, que No casi como no el se plan, toca. no pongas esto. No, sino en este plan abonar. Recuerden que este curso tiene como esa función de que podamos construir entre todas y todos. Entonces, sigue Barbie. Hola a todas y a todos. Ay, perdón por no conectarme antes, no pude escuchar, me hubiera gustado escuchar sus participaciones antes de las 2:40, pero bueno, creo que ya centrándome en la autoetnografía que leí, me pasó igual, ¿no? Que, bueno, a mí me llaman mucho y trabajo estos temas de feminismo, entonces me orienté hacia la búsqueda de un texto que hablara sobre esos temas. Encontré algunos de estos que ya platicaron, pero me llamó mucho la atención uno y por eso lo elegí sobre todos los anteriores, debido precisamente a mi experiencia como en parte de, pues como asistente a congresos, como asistente y también como ponente. Entonces, la autoetnografía que yo encontré se titula Viajes académicos, discriminación y maltrato, 5 variaciones sobre un mismo tema. La autora es antropóloga, es doctora en antropología y pues este texto fue escrito en 2018, es un artículo de unas 6-7 páginas y me llamó mucho la atención porque después de leer, bueno, de escuchar a Lani, a Pau la sesión pasada y de leer también el libro que nos pasaron, pues esta autora habla acerca de que su autoetnografía busca ser una metáfora de una forma musical llamada variación. Ella comenta que la variación es una composición que tiene como tema principal y subtemas algunas variaciones que continúan con ciertos patrones. Entonces, básicamente, esta autora habla sobre sus recorridos en algunos congresos desde el 2001 hasta el 2017 y su tema o la variación que ella maneja es la discriminación racial y la discriminación también de género que permanecen como también como una constante dentro de estos congresos, ¿no? Y esto me gustó mucho porque para empezar me hizo preguntarme cuándo voy a empezar mi diario sobre estos congresos o sobre mis experiencias, porque ella sí lo maneja como método para recuperar sus memorias. Ella se orienta en sus diarios y pues básicamente son 5 variaciones, 5 viajes desde Perú hasta Argentina, Brasil, Bangkok, todas estas ciudades, incluso Estados Unidos, desde el 2001, que empieza como con lo de las Torres Gemelas, hasta el 2017, que es como un poquito antes de que ella empiece a publicar este trabajo. Ella habla sobre cómo se da cuenta que en algunos congresos existe discriminación racial a partir de experiencias que le han contado compañeras y de experiencias que ella misma ha vivido. Por ejemplo, habla sobre las mujeres quechuas que asisten a un congreso durante abril del 2017, perdón,
y que estas mujeres asisten como ponentes, pero les niegan la entrada por cómo se ven. Ellas, a pesar de tener sus gafetes, los policías no las dejan entrar. Se crea toda una dinámica de poder entre los policías y estas mujeres, y esto culmina en que terminan llamando a los organizadores del Congreso para que vuelvan a pagar su entrada. Entonces, al final de cuentas, ellas terminan pasando sin pagar su entrada, pero la entrada la tienen que pagar otras personas, que son los organizadores del Congreso. No se resuelve jamás esta cuestión de la discriminación. Y en otros congresos, la autora también cuenta que a los latinoamericanos no se les trata igual que a los de Estados Unidos, que a los de Estados Unidos se les envía incluso información personalizada por correo y los latinoamericanos tienen que esperar por obtener la misma información, pero durante el día de las ponencias, ¿no? Ella también habla sobre cómo es la dinámica en cuanto a las culturas que ella conoce y se da cuenta que aunque nos la venden como algo bonito y algo turístico, tú que vas como ponente, si lo analizas bien, la cultura a lo mejor no es tan diferente debido a que pues existen atracciones turísticas, pero también existen muchas desigualdades sociales, ¿no? Y lo único que te muestran en esos congresos es como lo bonito, parte de la élite, y que incluso en esos congresos nunca se llega a un diálogo como tú crees que se va a dar, ¿no? Tú presentas tu ponencia queriendo hacer ruido, pero la gente o lo ataca o lo ignora. Entonces esto es parte de las decepciones que ella comenta y pues eso a mí me pegó porque sí es bien cierto. Yo no tengo añísimos asistiendo a congresos, pero sí me he llevado mis experiencias y sí concuerdo bastante con lo que menciona esta autora. Todo esto de la discriminación, de que si no va bien vestido, por ejemplo, y tú crees que por ser un evento súper formal tiene que ir con el súper traje y súper vestido y súper lenguaje incluso, y, y no, realmente no es así, y eso es como lo más light, ¿no? Ya de ahí cuando empiezan a cuestionarte más allá de tu físico o de tu lenguaje, que empiecen a cuestionar estas ideologías y con afán de violentarte, eso también lo he vivido y por eso me terminó gustando más de lo que creí que iba a gustarme esta autoetnografía y pues de manera general me parece algo muy complejo precisamente por esta cuestión de la metáfora que hace la autora sobre variaciones musicales. Yo no me hubiera imaginado que se podía hacer eso. Y bueno, eso sería todo por el momento. Ok, justamente ya vamos como desmenuzando recursos de la autoetnografía. Lo que acabas de comentar, Barbs, es un elemento recurrente, el uso de metáforas, ¿no? De hecho, la próxima sesión vamos a trabajar algo al respecto. Ahorita me gustaría enmarcar, ¿no? Cómo sí nos sentimos más apegados o traídos justamente hacia algo que compartimos, ¿no? Esta cuestión que de primera pudiera parecer en plano, como una persona dentro de la academia puede hablar de la vivencia de otras, que igual están dentro de la academia, pero que al no pertenecer al corte hegemónico, pues sufren este tipo de opresión. Justamente la autoetnografía es lo que nos permite. Si se dan cuenta, o sea, dentro de todo lo que escuchamos, sí hay un corte personal, pero está reconociendo las vivencias y las experiencias de otras personas, en este caso investigadoras, ¿no? Y que justamente esto que comentas, Barb, es contracorriente en sí mismo, porque es una crítica a cómo se investiga, aparte de todo, ¿no? O sea, dentro del corte etnográfico eso es muy bravo, por llamarla de alguna forma, ¿no? Si pudieras compartirnoslas, estaría perfecto. La verdad, creo que más de una podremos sentirnos identificadas en varios aspectos, o sea, solamente por escucharte decir lo que acabas de decir, ¿no? Por ahí vi otra manita, es Marley, creo. Marley, ¿sí? Marley Clinton.
Sí, ¿Marley? Sí. ¿Marley? Bueno, es que yo la vez pasada empecé a buscar una autoetnografía, pero empecé a leer una y era, creo que de feminismo, de una mujer que era inmigrante, algo así, pero no la acabé de leer porque cuando la estaba leyendo me entró la duda de si podía hacer una autoetnografía como relacionada con lo que quiero hacer aquí, bueno, en el servicio y con lo que quiero hacer de tesis, que es de Día de Muertos. Entonces, como me puse a buscar dando sobre eso, ya no la acabé de leer, pero pues sí, no encontré obviamente nada de autoetnografía relacionada con Día de Muertos. Y lo que había pensado era, por ejemplo, bueno, vi varios videos acerca de etnografías de Día de Muertos y básicamente en mucho lo que he visto, en muchas investigaciones que he visto es que se critica a los jóvenes por cómo celebran ahora, porque dicen que, bueno, está muy influido por Halloween y que ya no se celebra de una forma tradicional. Entonces, incluso cuando le comenté a una amiga que es socióloga que quería hacer yo una investigación de Día de Muertos, me dijo, pues hazla como una crítica a los jóvenes, a cómo lo celebran, ¿no? Criticándolos de forma negativa. Y yo como de, pues es que no, yo realmente quiero defender un poco esta parte. Entonces, no sé si sí se podría hacer algo así, como tratando de identificarme yo como joven que celebra Día de Muertos y que entra mucho aquí la parte artística. Puede que no se celebre igual forma que los adultos mayores, como con altares o como con yendo al panteón, pero entra mucho lo artístico, el maquillaje de catrinas, que es algo que yo hago cada año, concursos de calaveras literarias, cursos, talleres de por ejemplo, calaveras de azúcar, representaciones teatrales, baile, canto. Hay muchas cosas que hacen los jóvenes, pero no sé si esto entraría en una autoetnografía o si no. Sí, a todo. Sí entra. Sí entra. O sea, justamente porque hay que recordar que el enfoque se inscribe en reflejar la cultura de otros. O sea, nosotras somos ese cristal, ¿no? Entonces, Y tu vivencia. sí, por Sobre supuesto. todo. Cuando hablas de que a ti te busca, que tú eres partícipe, ahí está lo central. Compartes con el grupo del que quieres hablar o sobre el que quieres escribir. En este caso es esta corte que está vinculada con el arte, que lo utiliza como expresión para la celebración de algo, ¿no? O sea, justamente esto que comentas con respecto al maquillaje, la verdad no me había pasado por la cabeza. También me encanta Día de Muertos, pero como que yo estoy más apegada al lado bien prehispánico, ¿no? O sea, para mí lo mío es eso, las prendas, cadáveres pasando por las calles en el sentido metafórico de la palabra, no sé. Yo estoy más apegada a ese lado, pero justo como lo planteas, creo que sería importante, porque justamente hay una dimensión simbólica ahí de fondo. Creo que, no sé, se me ocurre que para poder sacar esto, lo que podrías hacer es juntar a un grupo de chicos, como tú lo dijiste, ¿no? Ves que hay muchos que se dedican mucho a esta parte del maquillaje, de los disfraces, a la cuestión de los bailes. O sea, buscar a gente. Recuerda que para una autoetnografía lo que tienes que hacer es que las personitas que estén inmersas en la historia tienen que tener algo en común. En este caso sería esta cuestión de Día de Muertos. ¿Cómo que lo sea celebran? gente, cómo lo celebra. Que sea gente a la que también le gusta celebrarlo, por ejemplo, ¿no? De esta forma bien puntual de la que tú hablas. Sí. O sea, sería como esta cuestión. Tendrías que hacer como esta chamba de escuchar sus historias, de conversar, de entrevistar. Incluso, o sea, creo que podría ser algo padrísimo, porque Día de Muertos, de manera tradicional, tiene un significado. Justamente en la autoetnografía vemos cómo van cambiando esos significados, en qué se transforman, en qué se convierten. Y cuando se mezcla una ideología con esta otra ideología, esta forma de festejar algo, esta forma de rendir culto, esta forma de celebrarlo. Porque si te das cuenta es muy distinta a la celebración tradicional con respecto al Día de Muertos, que tiene que ver directamente con la muerte, a esta otra parte. Cuando ya se vinculan estas nuevas formas de arte, de body paint y de toda esta cuestión, ya estás hablando de un significado distinto.
Entonces, Y- podría hacerse, sí tendrías que definirlo en plano de qué es lo que quiero, sobre qué quiero escribir puntualmente, sobre cómo este rollo de cómo se ha mezclado, qué significa para nosotros que celebramos de esta forma. Para la juventud de hoy en día, ¿no? Porque yo pienso que a ti o sea, que sí, o sea, lo critican mucho, pero a ti no te interesa esta parte de la crítica, te interesa esta parte de cómo lo apropiaron. Entonces tendrías que checar cuál es o el porqué de ellos que lo celebren de esta manera, qué es lo que buscan. Incluso yo me iría por el lado no tanto del por qué, sino de qué significa. O sea, más allá de que lo hayan modificado, porque creo que muchos ni siquiera están conscientes de que hay una modificación, porque no viviste lo previo en muchas ocasiones. O sea, cuando llegaste ya estaba como este rollo de vamos a disfrazarnos, vamos a hacer un Halloween, vamos a shalala, 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 Tus ¿no? papás solo te decían, ay, vas a salir a pedir dulces y te hacían escoger un disfraz, ¿no? Tú escogías el que querías. No había como que te explicaran, mira, pues es por esto, se pone tanto por esto, tienes que acomodarla así por esto. O sea, no. Y a lo mejor sí hasta se lo preguntarás como a tus papás o a las generaciones previas, no, muchos no podrían explicarlo. Entonces creo que sí, o sea, como dice Dani, hay una razón de por qué, y creo que eso es lo que te necesitarías. Creo que ese podría ser uno de los ejes de investigación para reflexión, porque entiendo que no quieres hacer la crítica. Sí, entonces están como de nuestra parte, o sea, creo que no sé cómo lo piensen las y los demás, que sí es completamente posible, es plausible. Tienes de nuestro lado estas dos propuestas, ¿no? Pau habla mucho de los porqués, yo hablaría más de la dimensión simbólica, no tanto buscar un origen, sino qué significa, punto. Porque, o sea, y velo en el folclore actual, ve de repente series que le pegan a nuestra generación, en plan, mejor dicho, que vivimos en nuestra generación, de repente como que tipo Skins, tipo American Horror Story, que justamente la festividad de Día de Muertos o Halloween la mencionan con un simbolismo bien específico. Esta parte de poder ser quien eres, ¿no? Y cómo el poder ser quien eres se traduce en maquillarte de cierta forma, cómo el significado de las Catrinas es tan distinto ahora. Pensemos, por ejemplo, en que en algunas marchas con respecto al feminismo, ya en algunas ocasiones nos ha tocado ver Catrinas, ¿no? O sea, completamente desfasadas a Día de Muertos, y que son un simbolismo o un referente para ellas, ¿no? Para nosotras, que justamente habla, ya no es el significado local, sino ya es esta parte de una construcción propia de un grupo particular. ¿Me explico? Entonces, no sé si resolvimos la pregunta, si te vas a animar. O si te dejamos más. Sí, porque también se vale decir, me revolvieron más, ¿no? No, sí, sí me ayudaron mucho, la verdad, a ver qué era lo que quería, porque antes había planteado más como un análisis entre cuál es el papel que tienen los adultos mayores y los jóvenes en los distintos lugares de festejarlo en México, pero no tanto comparando entre adultos mayores y jóvenes, sino solamente validando el papel que tienen cada uno en cada lugar, porque había lugares, por ejemplo, creo que era en Oaxaca o en Puebla, que sí los jóvenes totalmente participaban igual que los adultos mayores en lo de las flores, en panteones, en todo eso, y había otros, en Jalisco, por ejemplo, ya era algo mucho más artístico. Pero ya con esto, creo que sí me voy a enfocar más totalmente en los jóvenes y no tanto de hacer una comparación como había pensado en un inicio, porque bueno, igual en los videos que vi hay uno de Culiacán, creo, donde ahí sí ya vi como que mucho más deformada de cierta forma la tradición, supongo que por la cercanía a Estados Unidos. Ahí sí solamente su forma de festejar era caminar por un malecón, disfrazados, tomando en vía pública. Y se veían las patrullas, cómo recogían. Pero de todas maneras, no sé, me gustaba esta parte de los disfraces, de que aunque no era algo originario de aquí, pero puede haber como mucha creatividad en qué te vas a disfrazar. O sea, había personas disfrazadas de telas de parisina, ¿no? Cosas así. Y era algo igual que vi en un video de mi CCH, de CCH Vallejo. Y ahí sí era muy mezclado, o sea, en los cubículos habían de los activistas, pues hacían sus ofrendas, o sea, habían concurso de ofrendas y así, pero también iban disfrazados y pues
creo que estaba bien la forma en que se festejaba. Entonces sí me aclaró mucho lo que me dijeron. Muchas gracias. Gracias a ti por preguntar. Sí, de hecho, creo que recuerda que la parte autoetnográfica habla mucho de con quienes compartes. O sea, justamente hay un vínculo, hay un punto en común. En el caso de las etnografías que hemos revisado, o sea, justamente hablan de los otros personajes, son alguien con quien se vincula él o la autora, ¿no? En este caso, pues esa más bien sería como la chamba. Podrías incluso hablar desde tu perspectiva, el cómo interpretas, el cómo sientes, o sea, incluso este mero acto de la selección del tema, del definirlo, puede estar dentro de la autoetnografía, porque es justamente, es parte de un proceso reflexivo y de construcción. Voy a checar lo que mandó Leslie al chat. Ok, no te preocupes, Les, no pasa nada. Aquí seguimos platicando. No sé si alguien más quiera contarnos de la autoetnografía que leyó, si tuvo dificultades. Si no, para que comencemos con esta parte de que nos cuenten qué temas les gustaría abordar. Sí, a lo mejor de manera un poquito breve por el tiempo, pero contarnos qué llamó su atención, por dónde se van a perfilar, de qué les gustaría hablar, o también se vale decir, es que pienso en esto, pero no logro definirlo del todo, justo como lo que acabamos de platicar en la participación anterior. Para levantar la manita, manden un mensaje al chat porque no vemos manitas. Si nos ven comiendo es porque siempre estamos comiendo algo, o sea, no es por otra cosa, siempre estamos comiendo. Y bueno, lo que levantan la manita, a lo mejor podríamos platicarles un poquito de la cuestión que estamos trabajando Pau y yo. O sea, justamente ambas somos feministas, somos veganas, y justamente nuestra tesis se inscribe en esta parte de la crítica a distintos sistemas de opresión, ¿no? En nuestro caso lo que vamos a hacer es rescatar estas cualidades del enfoque y mezclarlas un poquito con la ficción, que de hecho recuerden que es mucho. un poquito bastante con De la hecho, ficción, todo es ficción. Entonces, si les late mezclar con la ficción lo que quieren tratar, se puede. Recuerden que la única limitante, por desgracia, son nuestras 10 páginas. Por ahí ya vimos manitas. Entonces, Anet. A mí sí me gustaría aclarar esta parte de la fantasía. Es válida, ¿vale? O sea, aquí también recuerden que sí es una cuestión que muchos te van a decir que es muy artística, pero algo que yo le comentaba a Ani, por lo que me gustaba mucho esta parte de incluir la fantasía, es porque creo que es muy amigable para cualquier persona. O sea, creo que a cualquier edad, pues no, obvio, que puedas leer, a cualquier edad, con cualquier estudio, puedes leerlo y el mensaje va a ser el mismo. Entonces, creo que la fantasía también puede ser un gran recurso. Y pues nada, quien se aviente, la única cuestión es esta cuestión de las metáforas, es ir acomodando las metáforas, ¿vale? Sí, lo siento. Sí, es que cuando ya estás escribiendo muchas veces te das cuenta de que las páginas no te alcanzan. Sí pasa. Si tuvieran como, o sea, podemos ser flexibles, 1 o 2 páginas más, no hay tanta bronca. A lo mejor sintiendo el límite, a lo mejor se compacta un poquito el acto creativo. Sí. Pero bueno, Anet, por favor. Yo tuve, bueno, primero que nada, hola a todos. y perdón por llegar tarde. La verdad se me fue bien recio que era hoy la reunión. Yo creía que era mañana porque yo creía que hoy era miércoles. Y es que esta semana ha sido como muy llena de muchas cosas y me costó demasiado encontrar como una autoetnografía que estuviera relacionada al tema que me gustaría como abordar. Y es que, no sé, no pude encontrar nada, o sea, yo buscaba, y es que me siento como muy confundida, o sea, todavía siento que no entiendo del todo qué es una autoetnografía, ¿saben? Entonces, como todavía tengo esta cuestión de, es que esto sí es, pero esto no es, o esto está fusionado con esto, todavía no sé qué es lo que tengo que buscar exactamente. Y me costó mucho estos días encontrar la autoetnografía y que como que, no sé, que me hiciera clic. Y pues con respecto a
al tema que había elegido, pues yo había elegido hablar como de la menstruación, ¿saben? Pero no sé si de la menstruación o si de la educación sexual, pero sé que algo va por ahí. Y ya, era como todo mi comentario. Ah, no, también les quería pedir ayuda para buscar, porque la neta estoy fracasando como buscadora de autoetnografías. Gracias. Para nada, no estás A fracasando. ver, aquí tranquila. nadie está fracasando, ¿ok? Estamos aprendiendo, tranquilos. Estamos fracasando nosotras porque no les enseñamos a buscar Sí, más autoetnografías. Sí, ahora Entonces- siento que falla en algo. ¿Sabes? Sí, creo que el tema que quieres tratar es bastante, te sorprendería la dimensión simbólica Muchísimo. que esconde. O sea, de hecho, Tú no estuviste en el círculo donde hablamos de menstruación no, por yo eso, creo que ¿verdad? todavía no estaba. No, yo no estaba, porque fue el segundo tema. Sí. En el círculo que tenemos de escritura, al que todas están invitadas, tocamos el tema y yo pensé que iban a salir como cosas muy sencillas, muy X. tranquilas, pero no. De hecho, al parecer la menstruación esconde una dimensión simbólica atroz Yo ni siquiera puedo escribir. sobre cultura de silencio, sobre este negar la menstruación. De hecho, muchas chicas refieren a la figura de la sangre como una sombra, que está constantemente ahí haciéndolas sentir culpables, sucias, avergonzadas, esta parte del secretismo que era como de que ya vamos a hablar del tema y varones, sálganse por favor, ¿no? O sea, hay como todo un simbolismo arraigado en la parte de la sangre menstrual, ¿no? El tema nos parece muy interesante, o sea, creemos que es un excelente tema. Lo que nos empezaríamos a definir es como este plan de con quiénes quiero trabajarlo. O sea, porque de entrada, pues, mujeres, ¿no? Para seguir qué clase de mujeres, cómo lo voy a hacer. Quisiera participar de esta, o sea, ¿cómo lo diré? Estoy buscando mujeres que sufran ovario poliquístico, estoy buscando O es mujeres general. es como general, Ajá, es general. lo voy a hacer por medio de un círculo de escritura, que esa invitación también está para todas, en este caso sí para las chicas. Si quisieran incluirse en nuestros círculos de escritura Para poder sacarlo sacarlo de su tema en caso de quienes son tesistas o de quienes sí. quieren abordarlo para su texto, también se puede, estamos como abiertos a todo, y por eso les decíamos que es importante que los varones se construyan este espacio, porque justamente esto les va a permitir explorar todavía más de la experiencia de otros varones, ¿no? Nos parece un tema súper interesante y con respecto a esto de buscar, por supuesto que sí, o sea, si alguna más tuviera o alguno esta dificultad para indagarle, para buscar, pues buscamos entre todas y entre todos, ¿no? Y que recuerden, o sea, a lo mejor no van a encontrar de un tema específico, porque hay que recordar que la autoetnografía justo no es muy recurrente. Es Sí habrá emergente, muchos, pues, sí. es emergente, entonces, pues nada, sean pioneros. Y por ejemplo, si no encontramos sobre menstruación, Anet, no pasa nada. Haz la tuya para que después alguien más diga, wow, encontré esto y está increíble. No sé quién es Anet, pero me siento identificada con ella, ¿no? O sea, justo es eso, sí nos podemos dedicar a buscar autoetnografías, las podemos rolar al grupo. Por ahí vi que Saúl compartió varias, entonces si las demás chicas, chicos quisieran compartir todo lo que encontraron, estaría perfecto. Hagamos este espacio un espacio para que todas nos construyamos, ¿sale? Por ahí también vi arriba la manita de Pedro. Yo tenía pensado hacer la etnografía sobre, pues una experiencia que tuve reciente de, pues hablándoles de manera muy resumida, por el tercer trimestre por enero, pues yo me enfermé de COVID, entonces mi mamá también se enfermó y también mi papá, entonces durante ese periodo hubo, pues, vaya, momentos complicados, principalmente en la cuestión de, pues, ese impedimento que nos ponía mi papá de llevarlo al hospital porque empezó a bajar la oxigenación a cada día peor. Entonces, pues hubo pues, momentos bastante complicados, pero pues ya al final de cuentas se pudo salir y por esos tiempos yo estaba ayudando a una compañera del servicio como una forma de seguir reportando horas, porque no, mi plan de proyecto para el servicio no lo podía hacer porque estaba por una cuarentena y porque necesitaban que yo estuviera en casa. Entonces, pues, esa compañía estaba trabajando sobre resiliencia. Entonces fue como, pues lo conecté y dije, pues puedo trabajar esto
ya que en una de las clases el profesor ya nos había demostrado la etnografía. Entonces me vio esa posibilidad donde podía utilizar esa experiencia como una forma de pues, investigar un poco el tema, porque revisando un poco la resiliencia en otras aproximaciones y viendo el perfil, yo me daba cuenta de que no cuadraba como yo era antes de esa experiencia, porque pues, algunos requerimientos de tener una red de apoyo, de sentir que eras competencia para superar el problema, muchas de esas cosas yo no las podía cumplir. Entonces yo decía, ¿por qué es posible que yo continuara con el servicio, con mi opción técnica, con las obligaciones escolares y las que ahora ya tenía que ocupar porque mis padres estaban un poco enfermos? Y a pesar de que fue una situación muy complicada, yo estaba pues, siguiendo con mi vida. Entonces fue como de, pues creo que esto puede contribuir aún desde la perspectiva incluso cuantitativa, porque pues, está en contraposición con muchas de las premisas que yo he encontrado en esta revisión teórica, de que no es una característica, una parte de la personalidad como tal, sino que es un proceso, ya que recientemente encontré una postura ya más pues enfocada a esta definición de resiliencia como proceso, donde ya veo patrones o características que digo, entonces por este paradigma puede explicar lo que a mí me pasó. Entonces fue como entonces sí tiene pues, justificación teórica, considero que puede contribuir a varias perspectivas. Entonces, lo que en mi mente ahora tengo es jugar un poco con esta realidad fantasía, porque quería involucrar a varias de los personajes que están involucrados en la historia. Ver, que le proponía el profesor que hiciera entrevistas a profundidad para conocer cómo ellos lo vivieron desde su perspectiva. O sea, sí centrarme un poco en mí, pero integrar su propia experiencia, porque fueron yo diría de vital importancia para que se formaran los sentidos y significados que permitieron la resiliencia en la experiencia. Entonces, quería como crear diálogos o momentos en la autoetnografía que no existieron, pero que sí representan lo que ellos sintieron, pues de lo que pasaron en cada momento de la etnografía, y como apoyo tal vez un poco para estructurar mi relato, porque pues, yo la primera vez que intenté escribir, fue una semana muy horrible para mí, no. O sea, yo siento que tengo la capacidad de emotividad o de narrativa muy atrofiadas por la forma en la que nos formaron en la carrera. Entonces busqué un libro se llama El viaje del escritor, donde pues quería involucrar un poco esta estructura que se maneja en las historias, en los libros, en los cuentos, en los mitos, porque pues, el mismo autor lo justifica de cómo es que inclusive psicólogos han utilizado ese propio libro, porque las historias, aunque sean fantasía, aunque sean mitos, hablan sobre la psicología de la mente de las personas, porque pueden transmitir cosas que el autor experimentó, cree, y nos hablan sobre esa subjetividad, ¿no? Que muchas veces es imposible alcanzarla desde otras perspectivas. Entonces, es más o menos la idea que yo tengo planeada hacer hasta ahora. No sé ustedes qué opinan. Sí, creo que es que justo ahí es donde puedes dar un salto grandote en el plano de mencionar la teoría, porque sí se hace, ¿no? Y lo vieron en los ejemplos. Es la narrativa y se incluye, se inserta la cita. Justo es como esta parte de los remates en la música o en el baile, ¿no? Es el cuerpo y requiere un cierre en el momento adecuado. Justamente así se llega a hacer esta parte de las citas, ¿no? Y creo que esta sensación de no encajar con un cuadro o con una forma hegemónica de demostrar ciertas cosas, creo que definitivamente podría ser algo central para ti. Y creo que esa parte de la experiencia es algo con lo que estoy segura muchos se van a identificar también, ¿no? En este plano de no encajo con los moldes de cómo debe ser. Y más cuando eres psicólogo, te pesan todavía más. O sea, las personas que no tienen como la formación, no les es tan difícil aceptar porque ni siquiera lo conocen, ¿no? Pero de repente cuando te ves a ti mismo, conoces el molde y te das cuenta de que no encajas, entonces dices, la teoría está mal o yo estoy mal, ¿no?
Así que el tema me parece fuerte por eso, me parece que tiene una potencia impresionante, porque incluso entre nosotras y nosotros lo llegamos a hablar, ¿no? Cuando hablamos de pacientes o consultantes con cuadros de depresión, y de repente es como sí, pero no encaja. ¿Y qué hizo lo que el DCM? ¿Qué es lo que hizo el DCM? Tiene alteraciones en el apetito. No sabemos si va a tener muchas ganas de comer o muy pocas de comer, pero el hecho es que algo se va a alterar, ¿no? O sea, son como términos bastante ambiguos. Y justamente a mí lo que me suena es mucho una crítica a cómo se construyen ciertos conceptos. Y pues eso me parece un tema muy fuerte, justamente porque no solo por el auge del término y de la teoría referente a la resiliencia, sino también por el impacto del concepto en sí. O sea, no es como cualquier construcción teórica, es algo de lo que se habla y lo que se trabaja para cuestiones que son de crisis, o sea, de superación, de crecimiento, ¿no? Así que el tema me parece fortísimo. O sea, si tuvieras como cualquier duda al respecto o si quisieras como más comentarios, pues podemos incluso dedicar la mitad de una sesión a esto, ¿no? Esta lluvia de ideas entre nosotras y nosotros para enriquecer la argumentación para nuestros relatos. ¿Sale? Y sigue Jenny. Jenny, ilumínanos con tu hermosa voz, por favor. Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, perdón igual también por llegar tarde, igual se me fue el tiempo. Pues creo que mi experiencia es un poco combinada con Leslie, porque cuando empezaron a hablar de la autoetnografía yo dije, wow, no, yo quiero eso. Pero igual cuando empecé como a buscar, bueno, a mí me interesa pues en específico temas que estén relacionados con la música y pues yo quería buscar o encontrar más bien algo que tuviera que ver con, no sé, la música o el significado de la música para las personas o la música, el desarrollo emocional. Entonces, pues la verdad sí, no encontré ninguna autoetnografía que hablara, aunque sea de música, ¿no? O sea, encontraba pues otros estudios, pero no eran autoetnográficos ni autobiográficos, y entonces pues sí me costó un poco, y pues esa es como mi idea en general, no sé, también estoy como un poco perdida. Algo en mi interior decía que lo tuyo iba a ser un tema relacionado a la música, no sé por qué, pero lo sentí como aquí, ¿no? O sea, justo vean cómo cada tema está hablando de cuestiones bien imposible negar que son muy íntimas, ¿no? Creo que a lo mejor no encontramos algo específico de música, pero quizás sea un poquito más fácil hablar de artes en general. Si hablamos de artes en general, puede que encontremos otras formas de vincularnos y de significarnos. Recordemos que toda esta gama de posibles artísticas en muchas ocasiones permiten cosas similares. Muy en el plano del desahogo, la reflexión, resignificación, tan solo el acto, por ejemplo, de iconoclasia, ya está hablando de algo, pero todo está vinculado a arte. Quizás si buscáramos de manera más general, podríamos encontrar algo y a partir de ahí darnos una idea. Como tema para relato, me parece que tienes mucho material que aportar. O sea, incluso yo te invitaría a rescatar fragmentos o trechos de escritos anteriores tuyos porque están empapadísimos, no solo de salud, no solo de la parte emotiva, sino también de parte teórica, solamente que la parte teórica está como escondida de fondo, ¿no? Y yo preguntaría aquí nuevamente, ¿cómo voy a escuchar las historias de los otros? Lo voy a hacer mediante grupos, me voy a aventar a esta parte de entrevistas. A lo mejor ya conozco a gente, ¿no? A lo mejor ya tengo como un grupito ahí que vi porque son mis amigos, y con ellos lo quiero A lo trabajar. mejor lo quiero trabajar con mi familia. O sea, justamente recuerden que debe haber algo en común, pero no es necesario que sean idénticos. Y Saúl. Sí, era Saúl y creo que Uriel después. Por favor. Se me fue la idea, se me fue que iba a decir. Ya me acuerdo, sí. Bueno, respecto a la idea de la autoetnografía que me gustaría hacer, pues precisamente, o sea, en mi cabeza está así, entrevistar a mis amigos, saber a partir de sus relatos si también existen en ellos estas exigencias de ser hombre por parte de la sociedad y cómo las vivencian, cómo se sienten, y bueno, con la teoría las terapias con perspectiva de género. Es que yo recuerdo hace mucho haberlo leído en un libro sistémico, aunque lo enfocaban más a
a las mujeres, la onda de cómo se le daba terapia a una mujer siendo hombre, porque naturalmente tienes una percepción o una vivencia muy diferente y puedes ver las cosas muy diferente y no va a ser un proceso muy, tal vez sea un proceso muy sesgado. Entonces, creo que me voy a ir por ahí, tal vez sí haya mucho sobre terapia desde esa perspectiva. Entonces, esa es más o menos mi idea. Esa es la idea de la autoetnografía y cómo voy a meter la teoría. Me gustaría saber qué piensan, qué pueden decirme, si está bien que sea tan, ¿cómo se dice? Pero, o sea, que busque tan a propósito a mis amigos para ese fin, pues. O sea, que no se dé tan naturalmente. No pasa Es que aquí nada, no hay como, ajá. no es como que el muestreo va a ser accidental, aleatorio, no Recuerda que es necesariamente. muy tuyo, es Ujú. muy de tu cabecita, de lo que tú desees, de lo que tú quieras. Entonces, en ese sentido, creo que está perfecto porque aparte ya lo tienes armado, o sea, ya sabes qué es lo que quieres hacer. De hecho, lo comentaste la semana pasada, ¿no? Es que yo quiero hacer algo, pero no me gusta este tipo de investigación. Entonces, esto me abrió los ojos. O sea, me abrió la mente, ¿no? Más bien me enseñó una manera en la que puedo hacer algo que a mí me gusta. Entonces, pienso que ya lo tienes armado. Cualquier tema que elijan es perfecto, porque es suyo, porque la autoetnografía es suya, es de su vida, es lo que ustedes quieran aportarle a los demás y que quieran que nosotras conozcamos, que nosotros. Sí, todos. y recuerden que está este foco del compartir la vivencia y la experiencia de los otros, ¿no? En ese sentido, tu propuesta me parece muy bien armada, Ya. porque aparte de todo, no es como que solo comparten el ser varones, comparten el ser varones de una corte en un contexto social mexicano, ¿no? O sea, creo que ahí definitivamente está muy presente, que debería definir esta parte de qué voy a preguntar por medio de las entrevistas, ¿no? ¿Qué clase de preguntas? ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo defino esta parte de las exigencias, de los mandatos de género? ¿Me explico? Porque a lo mejor si yo me acerco y le digo a ella, oye, ¿cuáles exigencias sientes que tienes por ser mujer? O sea, a lo mejor no me va a entender a qué me refiero, ¿no? Es más, ¿cómo formulo las preguntas de modo que sean comprensibles? Y otra pregunta que yo te haría ahí es como, ¿solamente va a ser entre universitarios o piensas incluir personas de contextos no académicos? Es más como Tus definir, amigos, ¿en qué definir. contextos están? Sí, porque definitivamente no va a ser lo mismo la vivencia que tienes de universitario, no sé, de joven trabajador de la zona de Tepito, por ejemplo. Pues eso es importante que también lo definamos, en plano de que sí se puede incluir, pero justamente cómo voy a hacer para permitir que se nutran estas distintas narrativas, formas de ver la vida. A mí se me ocurre, ¿no? Entre todas, en el círculo, por ejemplo, yo lo vi, que a pesar de que todas tenemos como vidas bien diferentes, tenemos familias con padres juntos, con padres separados, o sea, a pesar de que nuestras carreras son muy diferentes, tenemos puntos en común, ¿vale? O sea, hay cositas con las que crecimos y que todas crecimos, sin necesidad de ir ni a la misma escuela, ni ser del mismo estado, ni siquiera ser de la misma... De hecho, tenemos una chica que vive solo con su mamá y con su hermano dentro de nuestro grupo. O sea, hay mucha diversidad. ¿Cómo le hago para presentar esta diversidad? Es más como esa cuestión, pero el tema me parece, creo que va a tener un alto impacto. O sea, y piensen en eso, piensen en la parte ética, que como hay una vinculación muy profunda, lo que escriban sea incluso bastante positivo, que se lo mostraran a las personas de quienes están escribiendo, y justo como asumir esta responsabilidad de que puede que me digan, oye, pues es que sí, pero no entendí por qué dijiste esto de mí, la verdad es que yo no lo veo así, ¿no? O sea, eso es otra parte a la que nos vamos, mejor dicho, a la que nos tenemos que exponer cuando estamos construyendo. Por eso es importante esta parte de cómo voy a preguntar, cómo lo voy a llevar, esto y demás. Creo que seguía, ¿quién? Para esto, por ejemplo, en lugar de, perdón, sí puedes hacerlo como entrevista o lo que puedes hacer es una plática, ¿vale? O sea, más como un conversatorio. O sea, así como de, oigan, que quiero invitarlos, ¿qué les parece si nos reunimos por videollamada o en mi casa si están cerca? Y es que hay temas que quiero platicar, ¿no? Y te recomendamos, porque es algo que a nosotras se nos pasó, recomendación para todos. Intenten o grabar o anotar lo que digan, porque van a haber veces que tengan la idea vagando, es que me acuerdo que dijo esto,
pero no No me sé acuerdo cómo lo ni dijo. quién, ni recuerdo No sus recuerdo. palabras. Ajá. Y estás como dándote de topes porque no tienes la cita exacta. Y muchas veces es lo que necesitas. Cuando otras personas lo dicen, si por ejemplo tú lo piensas, tú sabes cómo lo piensas, tú sabes cómo lo formulas, pero las demás personas no. Entonces, en ese sentido, sí, nota para todos. Si van a platicar con alguien, Anoten. intenten anotar o grabar. Sí, es más como un consejo de personas Pequeña que vienen de sugerencia ahí, ¿no? Creo que seguía Uriel. Yo quería hacer un comentario rápido y también hablar de mi tema, sobre otros de los temas pasados, que creo que se quedó, bueno, yo al menos me quedé un poquito con la duda también. Es que no me acuerdo quién era la compañera, creo que era Anet, y si me equivoco, pues perdón, que planteaba esta cuestión de que decía que ella quería hablar de menstruación, pero que tampoco se decidía por la cuestión de la educación sexual. Y bueno, yo pensaría, no sé, las profesoras, que se debería de hablar de las dos, ¿no? Si son parte de un mismo fenómeno, creo que es, digo, para mí suena imposible desconectar esas dos cuestiones, ¿no? O sea, si se habla de menstruación, pues obviamente se tiene que hablar de educación sexual, ¿no? Está directamente relacionado. Bueno, también va por ahí mi tema y mi conflicto, porque yo quiero hablar es que no lo quiero hacer que suene tan específico, pero quiero hablar de pobreza. Y tengo pues varios conflictos. En primer lugar, que la forma en como yo planteo tal vez mis ideas o la idea de la pobreza, no puedo dejar de hablar ya sea de cuestiones políticas, de cuestiones económicas, de cuestiones sociales, de cuestiones ideológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cuestión es que al hablar de ese tema, siento que estoy todavía muy desconectado, incluso si he tenido, de hecho, muchos contactos así directos con personas indigentes, ¿no? O sea, he platicado con varios, así bien relax. He comido con varios y también, por alguna razón, he ido hasta jugar fútbol al bordo aquí en mesa con uno de ellos, no sé ni por qué, pero pasó. Pero aún así, con toda esta cuestión, aún así me siento un poco, tal vez no ajeno, porque obviamente tiene que ver mi perspectiva o mi vida con toda esa cuestión. Pero siento que si lo voy a escribir, no lo escribiría con la misma emoción que como si me pasara día a día, ¿no? O sea, entonces, siento que se perdería cierta parte de la objetividad y cierta parte de la cuestión retórica, ¿no? De ese querer generar algo, ¿no? En el lector y también la parte objetiva, ¿no? Entonces, lo único que se me vino a la mente fue, chale, pues es que a lo mejor, y tendría yo que vivir como indigente por unos días para a lo mejor poder escribir o retratarlo de la forma en que se merece retratar, ¿no? Toda esa cuestión. Pero pues es que sí me da miedo. Entonces, mi conflicto está en, si no estoy completamente satisfecho con lo que estoy escribiendo, ¿cómo podría yo afinarlo, ¿no? Tal vez, o incluso tal vez enseñarlo, mostrarlo con algunos de ustedes, algún compañero, y que me dieran esa opinión, ¿no? Y es más, compartir esa misma situación de que es que no estoy tan satisfecho, ¿no? Y a ver, o bueno, no, o a ver qué me plantean ustedes. Pienso que no es que no puedas darle el sentido, es que lo vas a hacer desde donde lo vives tú. O sea, eso es parte importante. Recuerda que no es necesariamente que... O sea, el hecho es que tú compartes espacios, compartes tiempo, compartes parte de tu vida y eso de alguna manera te ha impactado lo suficiente como para que quieras escribir al respecto. O sea, no es necesario que te vayas como a vivir en este plan de indigente. Sí, no te preocupes, o sea, no, definitivamente no creo que sea necesario, más bien lo que sí podríamos hacer, si te gustara, es como esto, ¿no? De que escribas, se comparta, se haga esta parte de la crítica constructiva y sobre todo que lo compartas con personas
que sí estén en ese entorno. Que se entienda. O sea, recuerda que a final de cuentas, la semana pasada nos hacían el comentario, ¿no? Del meme que hay de que lo ven y sé que lees. Ah, pues dice que es de nosotros, ¿no? O sea, aquí la cuestión es que aquellos de los que vayas a hablar puedan comprender. Y se sienten representados, que Y se ellos se sientan sienten representados. genuinamente representados a través de tu texto. Recuérdalo, cristalización. Ver su cristal a través de tu cristal y desde tu ángulo. Es mucho eso. Yo sé que te puede dar miedo, porque a veces tenemos este pánico en no saber si estoy representando de manera digna a la otra persona, pero no hay mejor manera de saberlo que preguntarles, que enseñarles, que, o sea, a lo mejor si alguno no supiera leer, pues leerle, ¿no? O como contarle cómo lo estoy haciendo, presentárselo de otra manera. El hecho es que, o sea, justamente por tu tema, quizás sí requerirías adaptarte un poquito y bajarte todavía más de la postura académica, ¿no? No porque no tengan los recursos, sino porque el recurso académico es justamente el que no tiene. Y también esta cuestión de la objetividad. Recuerda que no nos interesa aquí mucho la objetividad. Aquí queremos la subjetividad, porque si este tema te llamó es por algo. Queremos saber tus sentires a través de lo que escribas, ¿vale? Recuerda que aquí no se quita el sentir, al contrario, se utiliza para poder explicar, para atraer a las personas que nos vayan a leer y que estas personitas de las que estamos escribiendo, de las cuales somos parte, se sientan identificadas. Sí, o sea, desde la experiencia personal rápidamente te comparto. Con una colega, Dani y yo, hicimos un artículo sobre una persona en situación de adicción. Y pues se lo di a leer a mi papá. Mi papá no estaba en esa situación, pero mi papá solo tiene secundaria. Y dijo, pero solo escribes para académicos, ¿no? O sea, nosotros sentíamos que el discurso estaba como muy entendible, que, o sea, hasta lo organizamos como por tablitas, con un formato que nos pasó Dani. Dani trabajó mucho en eso, o sea, todos estuvimos como ahí y de repente fue como que nuestra intención de que él pudiera leerla se vio truncada bien fuerte cuando dijimos, sí es cierto, si él leyera esto, muy probablemente no lo terminaría, porque se utilizan algunos términos muy complejos, ¿no? O sea, es más como eso, permitirte cuestionar tu propio texto a través de los ojos también de los demás. O sea, no solo cristalizarlos tú a ellos, sino que ellos también te permitan cristalizarte a ti. Recuerden siempre preguntarse para quién escribo, para quién estoy escribiendo esto, para quién me interesa que lo lea. ¿Quién es el que ¿De quién me interesa lo que lea? se vea conmovido por este texto? ¿Todos? ¿Solo cierta población? Entonces eso también es importante. Seguimos con Les, por favor. Sí, dijo que estaba en junta, pero, bueno, de hecho todavía estoy, pero los escuché participando y me dieron ganas de participar. Pues empezando con que justo ahorita en la plática recordé que un profesor o profesora de la carrera una vez nos dijo que siempre teníamos que escoger un tema de investigación en el que no nos sintiéramos atravesados, porque eso haría que la investigación no fuera objetiva. Y pues obviamente yo le hacía caso a mis profesores, ¿no? Y fue como, wow, o sea, creo que eso va a ser muy difícil para mí, porque aparte yo siempre, desde que entré a la carrera, quería hacer una tesis desde el inicio. O sea, si me iba a titular iba a ser así, si no, no lo iba a hacer. Entonces, pues todo este tiempo estuve como pensando qué tema elegir, que no me atravesara, ¿no? Porque aparte, una cosa es eso, que pues como que te quita muchos temas que pueden ser de tu interés, y otra cosa es encontrar un tema que al final después de investigarlo no termina atravesándote de alguna forma, ¿no? Y ahora después conociendo otros enfoques como este, es como, ¿por qué no nos enseñan un poco más sobre autoetnografía o mínimo de etnografía? No, un poquito más, mínimo. Pero bueno, el punto es que ya después, conociendo este show, es que es muy bonito, no sé. O sea, te dan ganas de participar en las cosas y así, pues, bueno, estoy divagando. El punto de esto es mi tema. Yo ya esta semana tuve como una mini crisis existencial en la que me hizo replantear algunas cosas que estaba haciendo con el taller que estaba intentando hacer, que por alguna razón he pegado varios carteles y lo he publicado en varios lados, pero no he conseguido personas, no las suficientes. Entonces lo tomé como una señal para replantearlo porque, o sea, creo que el enfoque que le estaba dando era muy general, o sea, muy amplio, y me estoy enfocando últimamente mucho en las personas.
que está bien, ¿no? Es algo que no había hecho y es bonito para mí. Pero esta crisis me ayudó a recordar que algo que, pues uno de los objetivos que me había planteado con el taller que quería hacer era poder hablar sobre personas que no pueden relatar su historia, o al menos no las podemos entender, que son los animales, pues que es el grupo que más abusado se encuentra, ¿no? O sea, no es como que el más abusado, pero es de los que más se abusan, y es de los, pues, de los grupos que no pueden contar su historia, ¿no? Entonces no me queda de otra más que usarnos no me gusta, pero bueno, usarnos como un medio para poder escuchar algunas historias de estas personas. Pero mi miedo a veces es que, por ejemplo, es que a veces bueno, me he intentado acercar con este tema a la gente y son muy insensibles al respecto y lo entiendo, ¿no? Pero bueno, esta experiencia me ha pasado más con hombres que con mujeres por alguna extraña razón. O sea, extraña, creo que lo entiendo, pero como el taller lo quiero hacer abierto, siento que le voy a pedir a la gente que escriba una historia que involucre pues alguna violencia que tuvo o que presenció o que realizó hacia un animal. Pero siento que quizás la mayoría va a decir como, pues no, nunca he sentido nada, nunca he vivido nada, pero al final sí que siempre todos lo hemos hecho, pero el problema es que todavía no sé cómo llegar a la gente para que toque esa fibra de ellos. Y pues de hecho eso fue lo que me hizo pensar, porque el taller lo había abierto a cualquier tipo de opresión, porque pues al final a lo mejor las personas querían aprovechar ese espacio para hablar de otras cosas. No, porque a lo mejor igual no habían tenido un espacio antes, pero es algo que yo quiero hacer desde hace un rato y pues tengo mucho tiempo, ¿no? Soy joven, creo que puedo ocupar este proyecto para esta primera idea, ir como afinándola y pues ir viendo cómo llegarle a la gente. Supongo que, bueno, entonces ya para, en sí la idea es esa, poder hacer una autoetnografía de cómo pues fue este proceso de mí para poder hablar de este tema y cómo hacer que podamos, que las voces de estas personas puedan hablar a través de nosotros, o al menos de nuestros sentimientos o de las emociones que nos ha hecho sentir vivir en un sistema especista. Pero sin necesidad de decirle a la gente como eso que estás haciendo está mal, ¿no? Porque al final es la vida y la gente hace lo que hace porque es lo que puede hacer muchas veces, ¿no? No tiene como que muchas opciones por dónde elegir. Entonces, básicamente ese es mi tema, nada más que pues necesito, porque bueno, esto surgió porque me puse a investigar mucho de eso esta semana, como que me volví a meter. Me había gustado mucho enfocarme solamente en escuchar a la gente en general, pero pues recordé que eso era lo que quería hacer, entonces eso quiero hacer y por eso siento que 10 páginas no me va a alcanzar, pero pues ya veremos. Creo que ya terminé. Wow. Es que eso da para tu tesis, o sea, y es muy obvio por qué la estabas evadiendo. Creo que total, ¿no? O sea, no creo que el hecho de que en un principio quisieras hacerlo general fuera al azar. O sea, pienso que de alguna manera te estabas protegiendo. Y es que la verdad, si lo hubieras hecho general, No no hubiera hubiera salido. salido el especismo, ¿eh? Porque en nuestro círculo yo lancé una de opresión, o sea, de yo opresora, de hecho le puse al título yo opresora, y las únicas que hablamos de especismo fuimos Ani y yo. O sea, a nadie más le pasó por aquí, de hecho lo dijeron. Es que no lo pensé. O sea, yo solo pensé como en las mujeres a las que yo les había hecho daño, ¿no? Y cuando hablamos de los animales, a todas como que les impactó. Les choqueó, fue como, Sí, ay, entonces, no sabía que yo hacía eso, ¿no? En general, yo no pienso que te hubiera salido. Creo que si quieres que hablen sobre esta opresión, sí es necesario que lo especifiques. Y no Que lo sé, cuestiones, mejor dicho. que lo cuestiones, o sea, en lo que tú quieres armar, sí es necesario que especifiques que quieres que se hable sobre el maltrato animal. O que de plano juntes a gente como vegana y O dispuesta, o sea, y de hecho, dispuesta. en ese sentido nosotros podremos ayudarte. Tenemos como este vínculo con varias mujeres que de una u otra forma ya están como en este rollo de cuestionarse. No son veganas, No, pero están en el rollo cuestionando. de cuestionarse si deberían serlo
o por qué es tan común el simplemente usar zapatos de cuero, ¿no? O sea, como este tipo de cosas que ya andan como en esos lares. Porque de hecho sí, o sea, sí vas a aprender respuestas de este estilo muy insensibles. Muy insensible. No es un tema del que se hable fácilmente. O sea, justamente el artículo del que hablaba mucho Pau, esta parte del hábitus, o sea, sí te va a jugar en contracorriente, pero creo que muy ad hoc y muy en congruencia a la postura política, es necesario que alguien empiece a hacer este tipo de trabajo al respecto, porque no es solo este trabajo académico de juntar e informar a la gente de que estamos explotando a otras o a otros, ¿no? O sea, no, es este rollo de reflexionar al respecto, de construir. Entonces, si lo piensas así, el proyecto sí se postula como para una modificación o una transformación a largo plazo. No es como Muy algo largo. de recolectar información y ya. Es un proceso constructivo reflexivo. Porque de hecho así hay Acción Directa, se llama, es un grupo, no sé si lo conozcas, es un grupo que habla sobre justo esta parte de que hacen acciones en favor de los animales, contra especismo, y hacen como vigilias o de repente hacen como reuniones en cierta parte de la ciudad regalando leche, o sea, como de hecho la última que hicieron, que vi que hicieron, decía leche para humano y eran leches vegetales. O sea, justo su tema era y regalaban leches y galletitas, cositas que podían tomar con su leche, pues veganas. Entonces, en este sentido, creo que si está padre que te lo avientes, hacerlo con gente así. O sea, yo creo que saldrían como cosas bien maravillosas, pero siento que en muchos sí te pegaría como el, ¿cómo es que seas, cómo es posible que seas así? O sea, sí tendrías, sí, y te va a doler, entonces sí tendrías que ver bien, o sea, qué quieres hacer, si quieres que sea como personas que no estén dentro de esto, o si quieres que sean personas que estén dentro, o personas que están en ese punto medio de me estoy cuestionando. ajá, me estoy cuestionando, ¿lo hago o O, no lo o hago? incluso en este mismo grupo, ¿no? O sea, yo creo que hay un poquito de apertura, podrías incluso preguntarlo en algún momento, ¿no? O sea, ¿qué creen que me quiero aventar a esto? O sea, ayúdenme. Sí, ¿no? ¿Cómo le puedo hacer? O sea, incluso te puedo decir que nosotras dos, estoy segura de que Pau comparte, estaríamos fascinadas, encantadas Tú de... di no, tú di tú rana y di- yo exacto. No, o eso sea, fue tú muy di específica. brinca humano y yo brinco, ¿no? Entonces, o sea, justo es eso, ¿me explico? Justamente es eso, recuerda que es un proceso de investigación, es de construcción, pero recuerda también como intenta, en ese sí, como es un tema que te implica y que te interpela enormemente, intenta poner como, decidir qué sí puedes hacer y qué no puedes hacer. O sea, la limitante en este caso sería más, no te avientes algo que sabes que te va a destruir. Hay que irlo como chiquiteando también, hay que irlo dosificando. O sea, la verdad, creo que tu intención es necesaria. Hasta se me ocurre que puedes hacerlo como por partes. Por ejemplo, yo veo que tú tienes como este interés de no pasa nada si no lo saco ahorita, que sea como dosificarlo. Lo que puedes hacer es con un grupo, luego con otro grupo y luego con otro grupo. O hacerlo polietápico. Ajá. Hacerlo muy en plan, una primera etapa, sí hablarlo de opresiones generales, luego pasarnos a esa parte de sensibilización ante opresión especista y luego ya pasarnos a la parte reflexiva. O sea, pensemos en que puedes utilizar todos estos recursos, puedes diseñarlo de manera diferente. Al final de cuentas, la autoetnografía es más flexible en eso. Sí se podría también hacer así, la parte del taller, y pues ya, si también es la parte autoetnográfica, ya sería esta parte de narrativa en capas, de ir contando cronológicamente cómo fue todo el proceso de... En el de autoetnografía, en el libro de autoetnografía, al final casi viene una autoetnografía en capas para que la chequen y vean a qué nos referimos y quede como con más claridad. Porque igual cuando yo leí en capas y lo explicó, dije, o sea, sí, pero ¿cómo? Y ya después que leí cómo era, queda muy puro. Entonces, no sé, chécalo. De todas maneras, si tiene cualquiera de ustedes el que tenga una duda, nos puede hablar por privado y platicamos. Oye, en el ¿vale? grupo si quieren y las dudas resuelve para todas. Entre todos. Por ahí vi que... Perdón, nada más rápido para contestarles rápido. Pues sí, creo que justamente no quiero caer en un adoctrinamiento del veganismo porque tampoco quiero que caigan en el veganismo de los conformistas que conozco muchos veganos conformistas y tampoco quiero generar eso, solamente quiero que la gente empiece a hablar más de eso. Y
o sea, la gente en general, pero creo que para llegar a eso necesito pues, ir haciendo como intentos con personas que estén abiertas y ya luego ir Exacto. a los árboles más duros de roer y ya. Pero muchas gracias, chicas, me están ayudando bastante a sacar esto a flote. De nada. De Hay que nada, cuidar Les. nuestros corazoncitos, amigos. Sí, también. recuerden eso, por favor. Por favor, no se avienten sobre el puñal. ¿Quién? Creo que Dani quería decir algo. Ya cerraríamos contigo, Dani. No, me parece que Dani ya habló. Ah, te refieres a Dani, ¿verdad? Sí. Ah. Bueno, a Dani mujer. Ajá, sí. Ya. Hola, bueno, es que yo no tengo mis ideas muy claras porque tengo dos temas que me gustan, pero bueno, más bien en los dos no tengo ni siquiera como una idea tejida. Pero como la vez pasada había dicho, pues me gustaría mucho como hablar de, como entrelazar neuro con la narrativa, pero pues siento que tal vez para este trabajo, este ejercicio es muy extenso, muy enredado, no sé, yo como igual no lo tengo claro, no sé si puedo hablar de eso, pero el otro tema que se me ocurrió porque estuve pensando como que, no sé si es una idea muy egocéntrica o muy burda, no sé, pero quería hablar sobre amor, pero no amor de pareja ni nada de eso, sino como amor en esencia, o sea, como no sé si sea amor propio, no sé, pero o sea, una vez leí en un libro y me gusta mucho recalcar esa frase porque me llegó, que el amor es esta interconexión entre dos conciencias que se respetan. Entonces yo considero que sin amor, pues la gente no puede tener conciencia en otros aspectos, o sea, no sé, la educación, sea por decir esto que estaban hablando del veganismo y demás. Entonces, a mí eso, el tema del amor en esencia, no de parejas, me cala, o sea, me gusta mucho hablar de eso. Entonces, no sé si sea un tema burdo, un tema egocéntrico de hablar o qué, y aparte también no sabría, pues, cómo, o sea, me gusta mucho el tema, pero pues tampoco he encontrado como temas así que hablen sobre amor en este sentido. Y pues ya. Ok, Tú. Ok. Creo que sí, más bien pensaría en cómo vamos a vincular la parte neuro con la parte narrativa, ¿no? Creo que habrá temas que sí se puedan abordar en esa cantidad y habrá temas que definitivamente sí requieran una extensión superior, ¿no? Creo que más bien es definir ese vínculo. Ujú. Creo que incluso podremos como platicarlo en el chat o por una llamada fuera del espacio. ¿Qué es lo que te interesa escribir? Y con respecto al amor, sí, creo que más bien se trataría de, si no tenemos esta claridad, podríamos compartirlo entre nosotras y nosotros en algún momento. O sea, no sé si los demás tengan disponibilidad en algún ratito o mediante el chat, porque creo que entiendo la idea, pero no alcanzo a entender del todo en qué quieres enfocarlo. Me explico, o sea, no sé si es como una cuestión, porque en un principio hablaste o llegaste a mencionar esto del amor propio, pero yo no entendí si era como la cuestión del amor propio o el amor necesario para lograr otros escalos de conciencia. Me explico y tampoco me queda como muy claro a qué nos referimos específicamente cuando decimos conciencia. Creo que es más como definir esos términos, en términos de qué lo quiero abordar y si quiero hablarlo desde esa perspectiva más bien sociológica o si me interesa, no sé, hablar, por ejemplo, de desarrollo neurológico. Creo que es lo que más me surgen como preguntas en ese sentido. No sé si Dani Barón tenga algo que decir al respecto. No, me parece un tema bastante interesante, la idea del amor. No, me parece que les has dado orientaciones muy pertinentes y esta posibilidad. Más bien, dejamos que escuchamos a Ángel, que levantó su mano, y ya cerramos con él. Sí, perdón, aquí estoy. A mí me gustaría hacer el intento de elaborar una autoetnografía que se encontrara encaminada hacia una crítica hacia los discursos críticos. Voy a platicar rápido mi experiencia de por qué me mueve mucho. Desde que estaba
joven, desde que iba en la primaria, tenía ese problema de por qué son admirados, ¿no? Aquellas personas, niños, niñas, que tienen que cumplen con ciertas características meritocráticas de un sistema educativo, un sistema, pues si queremos verlo de alguna forma bancario. Al pasar del tiempo, pues iba habiendo distintas filosofías, distintas alternativas, como que nunca una llenaba como tal todo. De repente, al llegar a la universidad, me encuentro con esto de los discursos críticos y digo, pues está genial, porque es autocrítico, relevantemente. Y recuerdo algo que me dejó muy marcado, que entre los profesores que nos enseñaban esto, estaba Sudan, y por ejemplo habían otros compañeros y compañeras que decían, no, pues es que yo soy partidario del cuantitativo, del positivismo, ¿no? De hueso colorado. Y decías, está bien, bueno, y preguntaban, entonces tengo que hacer esto, o sea, esto es lo mejor. Y algo que me quedó muy marcado que mencionabas, que decías, pues es que es viable, es mi manera de verlo, pero no es como que algo obligatorio. Abrir esa apertura al diálogo, ¿no? A la comprensión de que algo puede ser viable, pero no necesariamente obligatorio. Me parece algo similar a lo que mencionaba Tales anteriormente, de que decía de que a veces las personas simplemente pueden hacer lo que pueden hacer, ¿no? O hacen lo que pueden hacer. A veces no es como que quieran ser de cierta manera o de cierta forma, sino que las circunstancias hasta cierto punto les permiten llegar a eso. Si ellos ya se hacen conscientes gracias a otros grupos o otras personas, pues ya es otro proceso, ¿no? De la autocomprensión, del análisis, de la crítica. Pero entonces yo me súper enamoré de lo crítico. Me ilusioné así muy, muy intenso, fue muy bonito. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Que hay una gran diferencia cuando llego al campo. Una cosa es la teoría y otra cosa ya pues, es la práctica. Y veo que muchos de las y los que se mencionan como partidarios de modelos críticos, se contradicen epistemológicamente. Y entonces yo digo, es que es algo muy bonito, pero o sea, entiendo que es su postura, pero desde mi perspectiva siento que están dándose la espalda al, por ejemplo, establecer un discurso determinista y decir, es que yo considero que esa perspectiva, o sea, sí, definitivamente uno cuando está en este ámbito crítico, pues asumes un rol en una ideología política, ¿no? Y asumes lo que conlleva, qué tipo de relaciones generaría y sobre todo esta parte de la comprensión desde tu punto de vista, pero he visto que en muchas ocasiones compañeras y compañeros se desvían bastante de esto, que en lugar de abrir la posibilidad a un diálogo de comprensión, establecen algo como si fuera determinante, algo que es relevante en el estudio positivista, por ejemplo, que se dedica a definir. Y yo digo, es que entonces, ¿dónde está lo crítico? Es mi postura, por supuesto. He tenido bastantes situaciones así y lo platicaba con algunas compañeras de repente, incluso con una compañera que es mi pareja y con la que hice la tesis y le digo, es que ¿por qué pareciera que está peleado lo crítico con lo autocrítico? Parece que se deja a esta parte del ser humano, o sea, a asumirse como alguien que no es completamente perfecto, como que se deja ese egocentrismo implícito en el estudio crítico como si fuera lo mejor y lo más relevante, siendo que no lo es, siendo que hay muchas realidades que tienen un valor igual al que lo crítico, desde las realidades de los contextos específicos de las personas. Llamémoslo, por ejemplo, en lugares rurales, personas con distintas necesidades o distintas capacidades, etcétera, ¿no? Y entonces yo veía como que no sé, creo que es Foucault, me parece que sí es Foucault, el que lo menciona como violencia simbólica, ¿no? Un poco, pero pues tampoco quiero predefinir qué es eso, ¿no? A mí me gustaría comprender eso, ver, hablar con personas, con mujeres y hombres, relevantemente con mujeres porque lo he visto pertinentemente en ellas, en sus discursos,
En hombres casi no, porque como pues la carrera de psicología pues es mayor planta de mujeres, ¿no? Y compañeros hombres, pues no sé si tengo la, la fortuna, la desgracia, bueno, pero la mayoría son positivistas, por alguna u otra razón. No son muchos los que son, los que son de este ámbito crítico. Entonces me llama la atención eso. Me llama la atención empaparme del por qué y de si puedo generar, en caso de que mi perspectiva se acercara un poco a esto, o sea, que fuera más o menos parecida a lo que puede que esté sucediendo, que abriera ese discurso a la autocomprensión de que las perspectivas críticas no son relevantemente algo obligatorio y que a veces se traspasan a través de nuestro discurso de forma tal vez inconsciente, generando algo que no queremos, algo que no quisiéramos. Entonces, no sé, eso es lo que me gustaría hacer. ¿Desde cuándo tengo ganas? Así un montoncísimo de ganas de hacer pues no sé, un ensayo o algo así. Pero ahorita que salió esta oportunidad de la autoetnografía, digo, no, pues estaría genial, me encantaría, me fascinaría. Y siento que me nutriría mucho de las perspectivas de ustedes, que veo que comparten estas ideas. Bueno, es mi participación. Por supuesto que es un tema bien interesante. Yo recuerdo esas conversaciones a las que haces referencia y me parece que sería bastante enriquecedor. Hay varias perspectivas críticas, hay varias teorías críticas. Aunque muchas intentan ser dialécticas, no todas lo son. Y ahí sería interesante que elaboraras una discusión y como dices, desde la autocrítica, que a veces es lo que más nos cuesta elaborar, vigilarnos y transformarnos y cuestionarnos para lograr esa transformación. Entonces, me parece un tema bastante excelente que lo podremos desarrollar en esta visión. Creo que queda perfecto para ir haciendo un borrador del relato. Ya con los temas que estamos definiendo, el último tema me parece bastante interesante. O sea, nuevamente, solamente esta parte de ir definiendo, ¿no? ¿Cómo me acercaría a ellas? ¿Cuál sería el planteamiento? ¿Cómo preguntaría? Todo este tipo de cuestiones. ¿Cómo preguntaría con comprensión qué es lo que ellos intentan decirnos, ¿no? Esta cuestión de... Es que aquí veo, o sea, el tema es crítica al discurso crítico. Entonces, ¿qué tipo de preguntas voy a hacer? ¿Y qué tipo de discurso crítico es el que estoy analizando? Si es como más bien general, ¿no? Y bueno, creo que ya con los temas que estamos definiendo podremos comenzar un borrador. Recuerden que es un borrador, o sea, no tiene que ser ya una obra para publicarse y todo esto. O sea, en función de este tema, ir perfilando con lo que hemos platicado, con lo que hemos leído de otras autoetnografías, este inicio del relato. Y si lo agotaran o solo fuera medio párrafo, está más que perfecto. El hecho es comenzarlo. Eso sería la tarea de estas, creo que son 2 semanas, ¿no? De todas maneras, si no, y si faltó alguien de decirnos su tema, nada más nos avisa por el grupo y lo checamos la próxima sesión. O si ya quiere empezar con su relato, lo que puede hacer es mandar su propuesta al grupo en formato que quiera, escrito, audio, lo que gusten. Y nosotras, entre todos, y nosotras contestamos. Y ya creo que sería todo. Les agradecemos a todos su participación tan activa. Muchas gracias por participar, por comentar, por leer. De verdad, son un grupo precioso. Al contrario, gracias a ustedes por esta siguiente sesión igual de agradable, de enriquecedora como la primera. Vamos muy bien.